Hola a todos, les habla Walter para Física 220. En este video vamos a ver un ejercicio de estática. El número 1 dice que el cuerpo tiene una masa de 12 kilogramos y está en equilibrio colgado de dos cuerdas, como lo muestra la figura, y lo que pide es calcular las tensiones de las cuerdas. Vieron que hay tres cuerdas que una está amarrada a una especie de techo, sería esta que está aquí en diagonal, otra está amarrada en la pared, que ambas se juntan acá en un punto y sale para aquí abajo, que está soportando la masa de 12 kilogramos. La que está en diagonal forma 30 grados con respecto al techo. Bueno, vamos a ver cómo se soluciona. Tenemos el dibujito, el dato es que la masa es 12 kilogramos, y otro dato importante es que el ángulo es de 30 grados. ¿Y cómo hay que proceder? Bueno, primero hay que hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa. ¿Cuál es la masa? La masa es el cuerpo que está aquí colgadito. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es la representación de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo que estamos estudiando. En nuestro caso, la masa. Las fuerzas que actúan, como el cuerpo está cercano a la superficie terrestre, obviamente aparece una fuerza hacia abajo que es el peso o fuerza gravitatoria. Es una magnitud vectorial, por lo tanto hay que poner el vectorcito acá arriba, hay que acostumbrarse a eso. Y solo por el hecho de que haya una cuerda tirando del cuerpo aparece otra fuerza que es la llamada tensión. La vamos a llamar tensión 1, ¿por qué? Porque hay otras dos cuerdas más, que la vamos a llamar tensión 2 y tensión 3 respectivamente. Bueno, luego de hacer el diagrama de cuerpo libre, porque ya lo terminamos, no hay ninguna otra fuerza actuando en ese cuerpo, se plantea la condición de equilibrio. ¿Cuál es la condición de equilibrio? La condición de equilibrio es que la fuerza neta tiene que valer 0. Por lo tanto, si tengo una fuerza hacia abajo y otra hacia arriba son opuestas, la única forma de que la fuerza neta valga 0 es que sean iguales en valor, ¿no? Como el peso se calcula masa por gravedad, si hacemos 12, que es el dato de la masa, por el valor de la aceleración de gravedad 9,8, es fácil obtener la tensión 1, la tensión de esa cuerda, que equivale al peso y sería de 117,6 newton. Bueno, ¿cómo sigue el ejercicio? Hay que hacer el diagrama de cuerpo libre, o sea, representar las fuerzas para el punto en común entre las tres cuerdas. Las tres cuerdas que están acá, el punto en común sería el centro acá. O sea que aislamos las tres cuerdas del sistema y vamos a representar las fuerzas. Como son cuerdas y que tiran del punto, una hacia la izquierda, otra hacia abajo y otra en diagonal, obviamente son fuerzas llamadas tensiones. En este punto hacia abajo tira la cuerda esta que ya calculamos su tensión. Equivale la tensión que tira de la masa hacia arriba es igual a la tensión que tira la masa hacia abajo, y la llamaremos con el mismo nombre, que sería T1, como acá. En la otra cuerda estaría la tensión 2 y en la otra la tensión 3. Bueno, tenemos que ubicarnos en un sistema de referencia, que no es nada más que un par de ejes cartesianos, uno llamado eje Y, el otro llamado eje X. Vieron que acá hay una de las fuerzas, ya está en el eje X, o sea, no tiene componente en el eje Y. T1 ya está en el eje Y, no tiene componente en el eje X. Y la tensión 3 es la única que no está ni en el eje Y ni en el eje X. Por lo tanto, la debemos de descomponer en cada uno de esos componentes. De acá vamos a proyectar una línea paralela al eje X y quedaría marcado el tamaño de la tensión 3, o sea, la componente de la tensión 3 en el eje Y, o sea, T3I. Y la referencia nuestra con esta línea es 30 grados, como el ángulo que está aquí. Lo mismo haremos para el eje X. Se traza una línea paralela al eje Y y llega a un punto acá que me está marcando el tamaño de la componente
de la tensión 3 en el eje X. Bueno, hecho esto, pasamos a plantear la condición de equilibrio para cada eje. Si comenzamos con el eje Y, la fuerza neta en Y me tiene que valer 0, es la condición de equilibrio, y para eso la tensión 1 debe ser igual a la tensión T3I, porque así se cancela. Entonces ya la sabemos, vale 117,6. Ahora, si prestamos atención en este triángulo que se me queda formado acá, este triángulo, es un triángulo rectángulo y T3 sería la hipotenusa. Y con respecto al ángulo de este de 30, T3I sería el cateto opuesto. ¿Por qué es el cateto opuesto? Porque es el cateto que no está tocando el ángulo, está hacia el otro lado del ángulo, por eso se lo llama opuesto. Esta línea punteada acá, que en tamaño equivale a la tensión T3X, sería el cateto adyacente. Adyacente porque está tocando el ángulo. Entonces, si tenemos que T3I es el cateto opuesto y T3 es la hipotenusa, hay una función trigonométrica que es el seno del ángulo, que su ecuación es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, en nuestro caso, T3I, que ya la sabemos, sobre T3. Por lo tanto, de acá ya sé T3I y sé que el ángulo vale 30. Entonces, seno de 30 y T3I no son incógnitas. La incógnita que nos queda es la tensión 3. Por lo tanto, la podemos despejar. Está dividiendo, transpongo con la operación inversa, o sea, multiplicando, y el seno que está multiplicando pasaría dividiendo. De esta forma, si sustituyo los datos, 117,6 dividido seno de 30, obtenemos la tensión 3 que vale 235,2 newton. Entonces ya sabemos la tensión 1, que es la de esta cuerda, ya sabemos la tensión 3, que es la que está en la cuerda en diagonal acá. Nos faltaría calcular la tensión 2. Para eso vamos a plantear la condición de equilibrio para el eje X. Bueno, la condición de equilibrio es que la fuerza neta en el eje X debe valer 0. Y esto solamente ocurre si la tensión 2 que va hacia la izquierda es igual en módulo a la tensión T3X. Deben de ser iguales. Como ya lo habíamos dicho, T3X sería el cateto adyacente al ángulo de este de 30, que sería esta línea punteada acá. O lo podemos pensar de que este ángulo de 30 está presente aquí y T3X es el cateto adyacente. T3 sigue siendo la hipotenusa. Por lo tanto, ahora la ecuación trigonométrica que nos sirve es la que coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. De acá queremos saber nosotros T3X. ¿Por qué queremos saber T3X? Porque es igual a T2. Por lo tanto, si despejo de acá, T3 que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que T3X es igual a T3 por coseno del ángulo. Si sustituimos los datos, quedaría T3, que es el valor que ya tenemos acá, 235,2 por coseno de 30. Operando llegamos al valor de T3X, que es igual a T2, y ya sabemos la última tensión que nos faltaba vale 203,7 newton, y ahí terminaría el ejercicio porque llegamos a las 3 tensiones. Bueno, esto ha sido todo. Les habló Walter para Física 220. Nos vemos en la próxima.